365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...22 de mayo, promesa 142... morir para multiplicarse. Juan, en el capítulo 12, en los versos del 23 al 26... en la Nueva Traducción Viviente dice: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. La Biblia, el mensaje dice: se acabó el tiempo. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escuchen con atención. Si el grano de trigo no se entierra y muere, para el mundo nunca será más que un grano de trigo. Pero si se entierra, brota y se reproduce muchas veces. De la misma manera, cualquiera que se aferra a su vida tal como es, destruye esa vida. Pero si la deja ir, si se desprende de ella, la tendrá para siempre, real y eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, que me siga. Entonces estará donde yo estoy, listo para servir en cualquier momento. El Padre honrará y recompensará a todo el que me sirva. De repente para nosotros esta promesa hoy no se entiende del todo, pero lo que entregamos en las manos de Dios no se pierde, se transforma, se multiplica y produce vida. Jesús pronuncia estas palabras en Jerusalén, días antes de la cruz, y no lo hace en privado con sus discípulos, lo hace en público, rodeado de multitudes, después de que unos griegos gentiles vienen a buscarlo. Ese detalle no es menor porque los griegos eran símbolo del mundo, más allá de Israel. Y justo ahí, frente a esa señal de alcance universal, es donde Jesús anuncia su hora. El término gloria en el griego es doxazo. No alude a aplausos humanos ni a reconocimiento visible. Es la manifestación de la naturaleza misma de Dios. Jesús está diciendo: la gloria que está a punto de revelar no vendrá por el camino que ustedes esperan. Vendrá por la cruz, vendrá por el entierro, vendrá por lo que el mundo llama fracaso. Y luego nos habla del grano de trigo. Este grano de trigo, que es una imagen agrícola, para su audiencia, ellos lo entendían perfectamente. En Palestina del siglo I, el ciclo de siembra y cosecha era sagrado, no metafórico. La gente sabía que si guardaba el grano, tenía un grano. Pero si lo enterraban, podías tener 100 granos. Y Jesús toma esa verdad cotidiana y la convierte en una ley profunda del reino. La multiplicación viene después de la muerte, siempre. Piensa en una semilla de trigo. Tenerla en la palma de la mano y contemplarla es perfecta, redonda, sólida, completa en sí misma. Y mientras la tengas en la mano, siempre será exactamente eso, una semilla. Ahora, la semilla en la vitrina se ve intacta, pero estéril. Conserva su forma, pero pierde su propósito. En el momento en el que tú sueltas y cae a la tierra, algo brutal ocurre. La cáscara se rompe, la forma original desaparece y lo que era visible se vuelve invisible. Y si alguien mirara ese proceso desde afuera diría: ¡ah! Se perdió la semilla, se acabó, no hay nada más. Pero lo que esa persona no sabe es que debajo de la tierra, en la oscuridad, en la humedad, algo está ocurriendo que sus ojos no pueden ver. La tierra no es una tumba, es un vientre. Y eso es lo que Jesús exactamente quiere que entendamos hoy. Hay cosas que no están muriendo para destruirte, están siendo sembradas para multiplicarte. La gloria de Dios tiene una dirección inesperada. Nadie esperaba que el Mesías anunciara su gloria hablando de su propia muerte. Y Jesús llega y dice: ya llegó mi hora de ser glorificado. Y en vez de sacar una espada, habla de una semilla que muere.
Cuando Jesús dice, ha llegado el momento, está hablando de la cruz. Su gloria no empezó cuando todos lo aplaudieron, sino cuando estuvo dispuesto a obedecer y obedecer hasta el final. Eso es completamente distinto a lo que nuestra cultura llama gloria. Hoy muchos llaman gloria a ser vistos, reconocidos, seguidos, admirados. Pero Jesús llama gloria a obedecer al Padre, aunque duela. Y ¿sabes qué? Uno no cambia su vida hasta que cambia lo que está dispuesto a soltar. Y aquí Jesús nos muestra que el verdadero crecimiento no empieza con tener más, sino con rendir más. La gloria que Dios prepara no siempre parece a lo que tú llamarías victoria. A ver, te lo explico más para que lo entiendas. ¿Cuántas veces has esperado que Dios se mueva de una manera y Él se movió completamente de otra? ¿Cuántas veces la derrota que viviste era en realidad la siembra que Dios necesitaba para producir algo que ningún éxito tuyo hubiera podido generar? ¿Y sabes qué? Lo que no muere no puede multiplicarse. Aquí Jesús está hablando de un idioma espiritual. No habla de morir, de desaparecer, no. Significa dejar de vivir gobernados por el ego, por el control, por el orgullo, por la comodidad, por el miedo. Hay una versión de ti que necesita morir para que nazca la versión que Dios soñó desde antes de que tú existieras. Muere a la necesidad de siempre tener la razón. Eso duele, ¿verdad? Muere al deseo de querer agradar a todos. Muere al apego en tus relaciones. Muere a esa vida donde tú eres el centro y Dios solo una visita de emergencia. Cuando tú entiendes el propósito de algo, puedes abusar de ello. Y muchas veces abusamos de nuestra propia vida porque creemos que nos pertenecemos completamente. Pero Jesús nos recuerda que la vida no fue diseñada para ser acumulada, sino para ser entregada. Quien se aferra a su vida como si fuera el dueño absoluto, termina perdiendo lo más profundo, su paz, su propósito, su fruto, su eternidad. Hay personas que dicen, yo ya no quiero perder mi vida, pero la están perdiendo poco a poco, con ansiedad, con comparación, con pecado, con resentimiento, con agotamiento, con apariencias, con control. Jesús no te pide que sueltes para quedarte vacío. Él te pide que sueltes para llenarte de vida verdadera. Lo que tú proteges demasiado lo pierdes. Lo que sueltas con fe regresa multiplicado. El mayor enemigo de tu próximo nivel no es el fracaso, es la comodidad del nivel actual. El grano que permanece en la mano, cómodo, seco, protegido, nunca sabrá lo que es campo abierto, nunca sabrá lo que es cosecha, porque lo que tú no estás dispuesto a perder se convierte en el límite de lo que Dios puede darte. La semilla bajo tierra no recibe aplausos, nadie la ve, nadie la felicita, nadie le dice, oye, qué bien estás creciendo. Pero el silencio está rompiéndose para multiplicarse. Así pasa con muchas temporadas de obediencia. Nadie ve cuando tú perdonas. Nadie ve cuando tú decides responder con la misma herida. Nadie ve cuando tú sirves aún cansado. Nadie ve cuando tú eliges la pureza en privado. Pero Dios sí lo ve. Dios tiene una forma preciosa de recordarnos que Él no desperdicia nada de lo que entregamos en sus manos. Ni lágrimas, ni procesos, ni renuncias, ni temporadas enterradas. Y Jesús lo confirma con una promesa directa. El Padre honrará a todo el que me sirva. No dice que siempre serán entendidos. No dice que siempre serán aplaudidos. No dice que nunca llorarán. Dice que serán honrados por el Padre. Y la honra de Dios pesa más que la opinión de la gente junta. Quiero que pienses en una madre que se levanta por sus hijos, aunque está agotada. Piensa en alguien que perdona, aunque tenía los argumentos para vengarse. Piensa en una persona que sostiene un ministerio, sin que nadie sepa cuánto le costó. Piensa en alguien que siembra generosamente, en alguien que elige obedecer, aunque todo signifique perder una comodidad. Eso parece muerte, pero en el reino se llama siembra, y toda siembra tiene una cosecha. A veces Dios no está enterrando tu sueño, está enterrando tu versión vieja, para que el sueño pueda sobrevivir sin destruirte. La versión vieja tiene que morir para que el sueño no te aplastara. La muerte no fue el final de tu historia, fue la preparación de tu fruto. La Biblia dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Tú no puedes servir a Jesús sin seguir a Jesús, porque servir no es solo hacer cosas para Dios, es caminar cerca de Él. Hay gente que sirve mucho, pero sigue poco. Hay gente que hace, que produce, que corre, que organiza, que ayuda, que publica, pero su corazón está lejos de Dios. Jesús no está buscando manos ocupadas con corazones desconectados.
Él quiere siervos que estén donde Él está. Y Él está donde hay obediencia, entrega, compasión y verdad. Ahora quiero contarte algo. Yo entiendo un poco lo que significa morir a algo para que Dios haga nacer otra cosa. Hubo un tiempo donde yo tuve que morir a mis estudios universitarios. Yo veía como otros siguen avanzando, graduándose, mientras yo tenía que seguir trabajando, generando ingresos, ayudar, sostener responsabilidades. Me acuerdo haberle dicho a Dios, yo voy a confiar que esto no es el final. Y trabajé, mientras ese sueño estaba allí enterrado. Pero años después apareció una oportunidad de convalidación. Yo había estudiado 5 ciclos de informática y me faltaba solo uno para terminar mi carrera técnica. Con esos cursos pude convalidar, estudiar 2 años más y cumplí también con mis estudios bíblicos. Finalmente terminé obteniendo una licenciatura en educación y un título de psicología cristiana en el exterior. Y yo entendí algo. Lo que uno entrega a Dios, eso no desaparece. Dios sabe devolverlo transformado, multiplicado. Porque morir no siempre significa perder algo para siempre. Muchas veces significa confiarle algo a Dios, aunque por un tiempo no lo puedas ver florecer. Ahora, esto es importante decirlo. Yo no te estoy diciendo que tú abandones algo. Solo te estoy contando mi historia para que entiendas lo que significa morir a algo. Porque muchas veces la gente piensa que morir espiritualmente siempre es algo dramático. ¿Y cuántas veces es simplemente posponer un deseo? Rendir una temporada. Confiar, aunque quizás no entiendas. Dejar de controlar el tiempo de Dios. Y mi historia tiene algo. Yo no solté mis estudios por mediocridad ni por vaga. Yo los solté por obediencia y por responsabilidad. No podía seguir pagándolos. Y Dios no ignoró mi sacrificio. Porque cuando una semilla cae en tierra correcta, el tiempo no la destruye, la prepara. Quizás para ti hoy hay sueños que no murieron, solo estuvieron bajo tierra, aprendiendo a dar fruto. Pregúntale al Señor, ¿qué me estás pidiendo, Dios, que suelte? Te invito a que identifiques tu grano de trigo, eso que te cuesta rendir a Dios. Escríbelo con honestidad en tu diario, en un papel. Ponle nombre. Luego ora entregándolo a Dios, pero no desde la resignación, sino desde la confianza. Dile, Señor, no sé cómo veré la cosecha, pero yo confío en que toda siembra en ti trae multiplicación. Repite conmigo, no estoy enterrado, estoy siendo sembrado. Lo que yo entrego a Dios no se pierde. Mi obediencia dará fruto. Mi servicio será honrado por el Padre. Mi vida en las manos de Jesús se multiplica. Ora conmigo y dile, hoy Señor, venimos delante de ti con manos abiertas, con ese grano que hemos sostenido tanto tiempo, ese plan, una versión de nosotros mismos, esa temporada que no quisimos dejar ir, porque nos daba miedo lo que vendría después. Hoy te lo entregamos. No porque no nos importe, sino porque confiamos en tu protocolo, porque sabemos que lo que cae en tus manos no se pierde, se multiplica. Ayúdanos a soltar todo aquello que nos ata, lo que nos distrae, lo que nos impide seguirte de cerca. No queremos vivir aferrados a nuestra voluntad, a nuestra comodidad, ni siquiera a nuestro control. Queremos ser como esa semilla que cae en tus manos y que produce fruto. Enséñanos a servirte con amor, con humildad, con fidelidad. Danos valentía para seguir, aunque el camino pase por la tierra. Padre, gracias, porque tú honras a los que sirven a Jesús. Que nuestra vida no quede sola, guardada, estéril. Que se multiplique para bendecir a muchas personas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero darle las gracias a todos los que han estado preguntando por mi salud. Si bien es cierto, continúo con la fiebre. Esto está extrañísimo. Pero sabemos que es un ataque. Esto no nos va a detener. Continuamos creyendo en el Señor. Y les pido que me tengan en sus oraciones. Las lecturas para este día las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 11. Juan, capítulo 12, versos del 20 al 50. El Salmo 118, versos del 19 al 29. Y Proverbios, capítulo 15, versos del 27 al 28. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte los lentes de la fe, abróchate los cinturones porque comenzamos. Hoy comenzamos una nueva lectura, el libro de 2 de Samuel. En el libro de 2 de Samuel se relata la historia de David,
Al leerlo, nos emocionaremos cuando coronen a David como rey de Judá y luego como rey sobre todo Israel. Los propósitos más importantes de este libro es narrar la historia del reinado de David, describir la eficacia de su liderazgo cuando está bajo la dirección de Dios y demostrar que una sola persona puede marcar la diferencia. También mostrar las cualidades personales que agradan a Dios y describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto para apuntar hacia Cristo, quien será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. El autor de este libro es desconocido. Algunos han sugerido que posiblemente fue Zabud, el hijo de Natán, y es lo que nos dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 5. El libro también incluye escritos de Natán y de Gad. El destinatario es el pueblo de Israel. Las personas claves que leeremos en este libro son David, Joab, Betsabé, Natán y Absalón. Este libro fue nombrado así en honor al profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. Entre todos los personajes de la Biblia, dignos de imitar, probablemente no hay nadie que se destaque más que el rey David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Él fue llamado por Dios para que se convirtiera en el líder de Israel y llegó a ser el antepasado del Mesías. En este libro vamos a estudiar qué cualidades del carácter de David fueron las que le agradaron a Dios. Con eso en mente, comenzamos nuestra lectura de Segunda de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó en la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió. Sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó. ¿Quién eres? Y le respondí, soy una amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y por su hijo Jonatán. También por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. ¿Cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se le enseñara al pueblo de Judá, conocido como el Cántico del Arco, y está registrado en el libro de Jaser. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa,
que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues allí, donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos, el escudo de Saúl, ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Segunda de Samuel, capítulo 2. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David y sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset, rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los jerusitas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. En este libro de Segunda de Samuel comienza con tristeza, en medio del luto, no en coronación. Saúl ha muerto en el monte Gilboa y David, el ungido de Dios, aún no sube al trono. Ese momento marca una transición dolorosa, pero también necesaria, donde la fidelidad de David será probada no en el campo de batalla, sino en cómo honra incluso al que lo persiguió durante años. David se encuentra en Siglac, una ciudad filistea, donde había estado refugiado. Es un lugar simbólicamente incómodo. No está en Israel, pero tampoco está en rebeldía. Está en el entretiempo de Dios. David recibe la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y por medio de una malecita, que creyendo agradarlo, dice haber matado a Saúl, cuando nosotros sabemos que fue el mismo Saúl el que se echó sobre su espada. Este joven amalecita esperaba una recompensa, pero David lo manda a ejecutar por haber atentado contra el ungido de Dios, en los versos del 14 al 16. Siempre tu respeto por la autoridad que Dios puso revela si tú estás listo para ejercer autoridad tú mismo. Aunque Saúl lo persiguió injustamente, David no celebra su muerte. David llora, David honra, David escribe un canto fúnebre, porque su visión de liderazgo no depende de las emociones, sino del llamado que Dios le había hecho. Él siempre actuó con respeto. Yo te pregunto, ¿tú podrías bendecir al que te hirió? ¿Puedes esperar sin manipular?
Porque el trono no se recibe por venganza, se recibe por obediencia. Antes de que llegue tu promoción, asegúrate de no tener ninguna raíz de amargura con quien te precedió. La honra abre puertas que la ambición no pueden tocar. Y se dieron cuenta de que David escribe un lamento profundo en honor a Saúl y a Jonatán en los versos del 17 al 27. Lo impresionante es que no recuerda las persecuciones de Saúl, sino las virtudes de Saúl como rey. Y eso es lo que uno tiene que tener memoria, no de las cosas malas, sino de las cosas buenas que hizo la persona. Exalta el valor en la batalla, exalta la hermosura de su liderazgo ante el pueblo. Jonatán, por otro lado, representa una amistad fiel hasta el final. Esa amistad que tenía con David fue tan profunda que incluso la muerte no lo rompe en la memoria de él. Muchos cargan con listas de agravios de quienes ya no están, pero David nos enseña que la honra es más poderosa que la revancha emocional. Quizá hay personas que ya no están en tu vida el día de hoy, pero tú ten gratitud en tu corazón por cada una de ellas. Aún los capítulos difíciles de nuestra vida nos han preparado para lo que hoy estamos viviendo. Y en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, versos del 1 al 4, después del lamento, David le consulta a Dios: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios lo guía a Hebrón. Allí es ungido como rey, pero solo como rey de Judá. El resto de Israel sigue bajo el liderazgo de Is-Boset, el hijo de Saúl. ¿Qué significa Hebrón? Hebrón en hebreo significa comunidad, significa alianza. Fue un lugar donde Abraham recibió la promesa y donde más tarde sería sepultado. Es una tierra de raíces, no tanto de visibilidad. La gente normalmente quiere ser reconocida en Jerusalén, pero Dios primero te forma en Hebrón, te hace echar raíces. Comencé diciendo que es en este libro de Segunda de Samuel donde veremos características que hacían que David tuviera un corazón conforme al de Dios. Yo pienso que la primera de ellas es que David todo se lo consultaba a Dios. Y Dios contesta a cada una de las oraciones que hacía David. David comienza reinando en Hebrón y luego reinaría en Jerusalén. Así que celebra esos pequeños inicios, celebra tu Hebrón, porque ahí es donde comienza tu reinado fiel. Hay quienes dicen: no, es que Dios no ha contestado mi oración de forma completa. Yo no era eso lo que le estaba pidiendo. Pero de repente lo que Dios te ha dado es la cuota inicial para que tú veas el milagro más adelante. Así que no te impacientes. Dios muchas veces da primero Hebrón y luego Jerusalén. Y luego los versos del 8 al 11 vemos que el pasado se resiste a morir. Mientras David reina en Judá, Abner, el general de Saúl, establece a Is-Boset como el rey de Israel. Y aunque Dios ya había ungido a David, el sistema humano intenta mantener el poder por herencia en lugar de por unción. Lo que no es de Dios siempre se sostendrá por fuerza humana, pero lo que es de Dios se sostiene solo. Quiero decirte algo: la promesa de Dios no se apura, pero tampoco se anula. No pelees por aquello que Dios ya te prometió. Sé constante. El tiempo probará quién fue establecido por Él y quién no. Juan capítulo 12, verso 20. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuestras vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán,
Los que no le dan la importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esta es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: según entendimos las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque, como también dijo Isaías, el Señor ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús gritó a la multitud: si confían en mí, no confíen solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues como me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo, no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que en sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Terminamos el capítulo 12 y estamos en los últimos días del ministerio público de Jesús. Él ha entrado triunfalmente a Jerusalén, ha sido aclamado como rey y ahora se acerca el momento de su crucifixión. En este pasaje, Jesús habla de su muerte no como una tragedia, sino como una glorificación. Aquí también se manifiesta una tensión espiritual profunda. Mucha gente cree en él, pero en silencio, y otros lo rechazan por completo. Este pasaje marca la transición entre la exposición pública del ministerio de Jesús y su entrega final como sacrificio. Ya no es solo un maestro o un profeta, ahora se presenta como el grano de trigo que debe morir para dar vida eterna. En el verso 27 vemos que Jesús la tenía clara. Él dice: por esta precisa razón es por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Él no pidió: sálvame en esta hora.
La cruz fue decisión de Jesús, no fue un destino forzado. Él se entregó. Él no fue empujado a la cruz. Él caminó hacia ella por amor. Y tú me puedes preguntar, ¿pero por amor a quién? Por amor a ti, por amor a mí. La angustia, la tristeza que él sentía en este momento es real. Él lo dice. En el verso 27, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar para que el Padre me libre de pasar por este momento? Pero yo sé para qué he venido. La decisión que él tenía también era una decisión determinada. Luego, una voz del cielo confirma a Jesús, pero muchos no le entienden, piensan que es un trueno. Otros piensan que es un ángel. Y aquí se revela una verdad clave. No todos escuchan igual. La revelación no depende del volumen, sino de la disposición del corazón. Hay personas que pueden escuchar este podcast y les puede parecer aburrido o que Dios no les dice nada. Pero para aquellos que estamos con el corazón dispuesto, con nuestros oídos espirituales abiertos, con nuestros ojos sin ceguera, sin lentes que nos impidan ver las Escrituras, cada una de las cosas que leemos nos es revelada de manera distinta. Muchas veces Dios ya habló, pero tú sigues esperando otra señal porque no te gustó la instrucción que te dio. Vuelve al último lugar donde Dios te habló claro. Lo que no obedeciste ahí no se actualizará hasta que des el próximo paso. Yo creo que muchas veces es como la nota de un examen. Hasta que no pases la prueba, hasta que no salgas aprobado, no vas a ir al siguiente nivel. Hay muchas cosas que Dios nos ha dicho y nosotros nos hemos hecho los locos, hemos querido escuchar otra cosa, pero Dios ha sido claro con nosotros. No dilatemos más eso que Dios nos ha dicho y obedezcámoslo. Y en el verso 36 la Biblia dice, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Él dijo, caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los atrape. Y Jesús se refiere a sí mismo como la luz que aún está frente a ellos, pero pronto, tras la cruz, ya no estará físicamente. Caminar en la luz no es solo ver lo correcto, es decidirlo. La luz de Jesús revela lo que nosotros preferiríamos ocultar, pero también sana lo que temíamos exponer. ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Estás caminando en áreas grises, esperando que Dios te confirme lo que ya sabes que está mal? La luz no se discute, la luz se sigue. Así que toma una decisión clara hoy. ¿Qué necesito sacar de la sombra para vivir en la luz de Dios? Hazlo pronto. Toma la decisión que tengas que tomar. Dice Jesús en el verso 35, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan. El verso 37 nos llama mucho la atención porque dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Y aquí es cuando el corazón se endurece. Este es un pasaje doloroso del Evangelio. Jesús hizo señales, hizo prodigios, hizo milagros increíbles, pero la incredulidad persistía. Juan conecta esto con Isaías, que se le habían cegado los ojos y se había endurecido el corazón. No se trata de que Dios nos obligue a creer, sino que el corazón que resiste tanto tiempo se vuelve insensible. Y nos dice la Biblia también que otros sí creían en Jesús, pero en secreto. Eran de la secreta, no expresaban su fe. Nadie sabía que ellos creían en Dios, porque temían perder su lugar en la sinagoga. Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Es lo que nos dice el verso 43. Yo quiero retarte a algo esta semana. Haz una declaración pública de tu fe. No de tu religión, ni de la iglesia a la que asistes, no, de tu fe, de la fe que vives.
Di en quién crees. Que todos sepan que tú amas a Dios. Haz esa declaración en algún momento, no sé, si en una reunión o en tus redes sociales, pero que se note que tú verdaderamente crees en Dios y que no te avergüenza decirlo. Y en los versos del 44 al 50, Jesús cierra la enseñanza pública afirmando que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero aclara que su palabra será el estándar de juicio para quienes lo rechacen. Dice en el verso 49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús no improvisa, no reacciona. Cada palabra que Él decía era una misión. Pídele hoy al Espíritu Santo que te enseñe a hablar menos de ti y más de Él. Oremos juntos y digámosle, Señor, gracias por ser la luz en medio de mi oscuridad. Ayúdame a morir a lo que me impide dar fruto, a obedecer aunque no entienda, a caminar en tu verdad aunque me duela, Dios. Que mi corazón no se endurezca por miedo, por rechazo, por tratar de agradar a la gente. Hazme valiente para hablar, para creer, para vivir lo que tú ya me revelaste. Dame denuedo de tu palabra, que se vaya el temor de mi vida y que yo pueda vivir libre del temor, Señor. Gracias, Dios. Hoy decido caminar en la luz y dejarme guiar por ti todo el tiempo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 118, verso 19. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Marca ese verso y pon tu nombre. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto lo dijo Jesús más adelante en los evangelios. Verso 23. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. La puerta está abierta, pero no para cualquiera. Jesús mismo lo citó en Mateo 21:42, al referirse a sí mismo como la piedra que los constructores rechazaron. Esta última sección del Salmo, en los versos del 19 al 29, es como el clímax triunfal de un sobreviviente espiritual, alguien que ha sido perseguido, herido, empujado, pero que ahora entra con gratitud por la puerta del Señor. Aquí el salmista no solo agradece por lo que Dios ha hecho, sino que profetiza la venida del Mesías y el acceso glorioso que tendremos a su presencia. Te decía, la puerta está abierta, pero para los justos. Abran las puertas donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran por ellas. El salmista aquí reconoce que no todos entran, solo los justos. Pero en el contexto de toda la Escritura, sabemos que la justicia que abre la puerta no es la nuestra, es la de Cristo. La gracia no elimina la puerta, te entrega la llave. Tú estás intentando entrar a la puerta por tus obras o descansando en la justicia de Dios. El acceso a la presencia de Dios no se gana, se recibe. Cada vez que tú ores, di en voz alta: Dios, entro en tu presencia, no por mi justicia, sino por la tuya, Jesús. Esto alinea tu corazón con la gracia de Dios. Y el verso que te dije que se repetía, el verso 22, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Este
versículo es una de las profecías mesiánicas más claras del Antiguo Testamento. Jesús mismo la cita para hablar de cómo él fue rechazado por los líderes religiosos, pero se convertirá en la base del reino de Dios. Porque todo lo que el mundo descarta, Dios lo usa como fundamento. De repente a ti te han rechazado por ser diferente, por creer en Dios, por seguir a Dios. Jesús también fue rechazado. Pero ese rechazo no detuvo su propósito, lo afirmó. Te invito a hacer una lista de momentos en los que fuiste rechazado. Y luego escribe cómo Dios usó eso para construir algo nuevo en ti. Y por último, el verso 24 que dice: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este verso suele citarse como motivación diaria, y está bien, pero en su contexto original no se refiere a cualquier día, sino al día en el que el Mesías será reconocido y será exaltado. Por eso ese es el día. Es el día decisivo en la historia espiritual. Es el momento en lo que parecía perdido se convierte en gloria. Nosotros no celebramos el calendario, celebramos lo que Dios está construyendo en ese día. Hoy puede parecer un día común, pero si Dios lo hizo, no es accidental. Celebra su propósito, no solo las circunstancias que estás viviendo. En medio de lo rutinario, busca intencionalmente algo que Dios esté haciendo en tu vida y alégrate por eso. El Salmo termina con los versos 28 y 29 que dicen: tú eres mi Dios y te alabaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. El Salmo termina como empezó, con una proclamación del amor inagotable de Dios. Todo lo demás puede cambiar. Tus enemigos, la crisis, las estaciones, pero la fidelidad de Dios permanece. Lo eterno de Dios no está en el mañana, está en su amor que te sostiene el día de hoy. En tiempos inciertos, ancla tu vida aquel que no cambia. Dios no ha dejado de ser bueno contigo. Te lo voy a repetir. Dios no ha dejado de ser bueno contigo. No ha dejado de ser fiel contigo. Incluso si aún no ves la respuesta, Él sigue amándote. Él sigue obrando un milagro en tu vida. Proverbios capítulo 15, verso 27. El avaro causa mucho dolor a toda su familia, pero los que odian el soborno vivirán. Verso 28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Yo pienso que deberíamos marcar ese verso 28 en nuestra Biblia y memorizarlo. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. Verso 27. Tu ambición puede construir o destruir tu casa. El avaro provoca problemas a su familia. La palabra clave aquí es avaro, que en hebreo también puede traducirse como codicioso, amante del lucro injusto. No se refiere solo a alguien que desea prosperar, sino a quien sacrifica principios por ganancia. El versículo advierte que esta actitud provoca problemas en su familia, es decir, rompe relaciones, genera desconfianza, afecta a generaciones. Porque lo que tú construyes sin integridad puede colapsar sobre los que más amas. De repente tú ahora no lo ves, pero tus decisiones financieras afectan a tus generaciones. La Biblia dice: el que odia el soborno vivirá. Y no solo habla de longevidad física, sino de vida plena, de vida en paz, con conciencia limpia, con tu bendición duradera. Y quiero decirte algo, no comprometas tu paz por avanzar más rápido, por tener más. Ora antes de cada decisión importante, sobre todo relacionada con dinero. Y pregúntate, ¿esto honra a Dios o solo llena mi cuenta bancaria? Y el verso 28 que dice: el corazón justo piensa antes de hablar. Yo no sabía que el corazón pensaba. Eso es lo primero. Este verso profundiza en el principio de la pausa espiritual. El justo piensa bien antes de hablar, es decir, reflexiona, filtra, considera el impacto de sus palabras y después habla.
Y yo te digo, tu boca nunca será más sabia que tu corazón. Antes de una conversación importante, siempre escribe 3 palabras. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo decirlo? ¿Qué no debo decir? Yo siempre apunto eso, porque a veces me ganan las palabras y siempre es mejor apuntar. Un corazón justo es como un embudo. Filtra lo que entra antes de dejar salir algo valioso. Un corazón desordenado es como una botella agitada. Apenas se abre, explota todo lo que tiene dentro. Así que si tus palabras no construyen, no las sueltes. Callar a tiempo también es sabiduría. Y así llegamos a nuestro 142K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Joana Bojorques desde Bogotá, Colombia. Hola Wendy, ¿cómo estás? Te habla Joana Bojorques desde Bogotá, Colombia. Hace mucho tiempo vengo escuchando tu podcast. Hay momentos en los que, pues sí, hay días que se me pasa, no lo escucho, sí, o sea, no he podido ser constante, pero algo que sí tengo claro es que muchas veces en las que me levanto como con esa sed de querer escuchar a Dios, de que Dios me hable, de que de pronto Dios me guíe. Te lo juro, yo pongo tu podcast y algo del podcast sale que yo digo, esto es para mí. Entonces, te quiero agradecer por tan bonito gesto, porque de verdad yo sé que has sido una guía espiritual muy grande para muchos de nosotros. Yo creo que en ocasiones hasta tus palabras nos ha llegado a sacar de lugares o de depresiones, o lo digo en mi caso. Y pues básicamente era eso, darte las gracias y también hablar de mi testimonio. Muchos años yo duré también metida en muchos lugares, circunstancias en las que yo sé que me alejaba de Dios, donde pensaba que pues Dios no, que para Él yo no era importante, porque yo veía de pronto cómo crecía mi familia o cómo crecían personas y que yo seguía estancada. Entonces yo pues lastimosamente lo que hacía era echarle la culpa a él, más no mirar que pues si yo no me acercaba a él, pues él cómo me iba a bendecir, ¿sí? Hubo una ruptura amorosa que me destrozó el alma y ahí fue donde yo dije, no voy a tocar el trago, no voy a buscar de cosas externas y le agradezco mucho a mi hermana que ella me dijo, vamos a una iglesia que es a donde yo voy. Fui a esa iglesia y aunque no soy constante, esa iglesia también fue una de las causantes que mi vida cambiara. He logrado dejar casi en su mayoría lo que es el tema del trago, lo que es el tema como de la diversión externa que sabemos que no nos trae nada bueno, ¿sí? Aún sigo trabajando en mí. Muchas veces yo le pedí a Dios encerrada en mi cama, acostada, con los ojos llenos de lágrimas, llenos, o sea, era un llanto donde yo le decía a Dios, por favor, yo sé que tú me trajiste para un propósito, no me dejes apenas acá pagando un arriendo en una casa donde no me gusta vivir, por favor, dame esa prosperidad que pues yo quiero, que yo sé que tú me la vas a dar, porque si me tienes acá es para cosas muy buenas. Y pues mi testimonio es ese, Dios ha sido muy bello conmigo, sigo trabajando en mí, sigo orando. Él me ha hecho unos cambios tanto espirituales como económicos bastante grandes. Ahorita puedo decir que vivo en un lugar que me agrada mucho, nunca me veo mal económicamente y yo sé que todo eso es gracias a Dios. Dios es mi fortaleza y ahorita soy consciente y lo único que yo le puedo decir a todo el mundo que me lo pregunta es, Dios es el único que nos saca de depresiones, y por más que tú vayas a cualquier otro lado, nunca vas a sentir la paz que Dios te brinda. Entonces,
seguirnos aferrando a Dios, estemos en las circunstancias que estemos, porque Él nos va a traer paz y nos va a traer muchas soluciones y herramientas para nuestros problemas. Era eso, Wendy. Muchas gracias por escucharme. Yo te quiero de verdad dar muchas gracias porque has sido también una herramienta muy valiosa en mi vida. Mi querida Joana, muchas gracias por contar tu testimonio. Yo creo que a veces nosotros pensamos que Dios solo ama a los que nunca fallan, pero la Biblia está llena de personas que volvieron a Él llorando, al igual que tú. Me conmovió cuando tú dijiste que muchas veces tú ponías el podcast y te sentías mejor, porque esto es para mí, porque así es la obra de Dios. Él sabe llegar exactamente al lugar donde nadie más puede entrar. Y también me emocionó escuchar que en vez de correr al dolor, al trago, a las distracciones, después de tu ruptura tú decidiste buscar refugio en Dios. Eso no fue casualidad, yo creo que eso es parte de tu restauración. Y quiero decirte algo, Joana, no minimices tu proceso. Tal vez tú dices, aún no soy constante, aún sigo trabajando en mí. Pero mira, todo lo que Dios ya hizo, Él te sacó de lugares oscuros, cambió tu mente, sanó partes de tu corazón, Él te ha devuelto la paz, hasta ha comenzado a transformar tu economía. Eso también es un milagro. Muchas personas creen que la prosperidad es solo dinero, pero la verdadera prosperidad empieza cuando tú vuelves a dormir en paz, cuando ya no necesitas anestesiar tu dolor con cosas externas, cuando vuelves a sentir esperanza sobre tu futuro. Y eso es exactamente lo que Dios ya está haciendo contigo. Te regalo Jeremías 29:11 que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Joana, Dios no te dejó aquí pagando un arriendo y sobreviviendo, no. Dios está formando, fortaleciendo y preparando tu vida. Y esto recién empieza porque hay propósito sobre ti. Sigue aferrándote a Él, incluso en los días donde no te sientes tan fuerte, porque la paz que encontraste en su presencia no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Y si este contenido te bendice, yo te invito a encontrar muchas formas de donación a través de mi página web www.wendyneciosub.com. Quiero agradecer a los corazones generosos, a Gerardo Vázquez, a Erika Navarro, a Sara Ailín Aparicio, a Wanda Rodríguez, a Ana Teresa Mercedes Briceño. También agradezco a los del canal de YouTube, a Verónica González, a Alberto Falconi. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Esdras capítulo 3, verso 11, que dice, Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Ustedes experimentarán la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Van a ver su bondad manifestarse a sus vidas. Ténganlo por seguro. Él no es un Dios que miente. Él es un Dios que cumple todo lo que promete. Y ustedes, queridos, estarán en mis oraciones. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana, espero sin fiebre, con más de la palabra de Dios, con más de su presencia y más de Él. Un fuerte abrazo y bendiciones. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.